Primero le pregunto, ¿cómo valora o evalúa lo que hasta ahora ha podido con su administración hacer en Villa Mantero en este su segundo y último periodo? Comparado con la primera gestión, muchísimo menos. Pero muchísimo menos. Pero acá hay una cuestión lógica, o sea, uno para decir algo tiene que tener una explicación que tiene que ver con que nosotros, la primera gestión, asistíamos a una serie de programas de nación, programas de obras públicas, programas de adquisición, por ejemplo, en su momento adquirimos un camión, adquirimos un vehículo para trasladar chicos con necesidades especiales y estudiantes, o sea, había un montón de programas de nación, la cual le permitía al municipio empoderarse. Eso a partir del año de diciembre del 2023 dejó de existir. Entonces, a partir de ahí, las municipalidades debieron reconfigurarse y empezar a administrarse con los recursos propios, digamos, que reciben a través de la coparticipación. Se suma un nuevo problema, que es que en el año 2024, perdón, en el año 2025, en este año, no se está cumpliendo con lo presupuestado, que significa que en septiembre de cada año nos informan desde Hacienda de la provincia, pero tiene que ver ya con una información que ellos reciben de Nación respecto de lo que aproximadamente va a recibir cada municipio. Y a partir de ahí uno elabora el presupuesto y el Consejo Deliberante aprueba o no. Ese presupuesto hasta ahora no se viene cumpliendo. Yo había hecho un cálculo más o menos hasta junio, era más o menos un 45%. Cuando comúnmente nosotros ya en junio hacíamos una ampliación de presupuesto. O sea, ya en junio nos avisaban con este mecanismo de Hacienda diciendo, no, che, van a recibir más plata, así que hagan una ampliación de presupuesto. O sea, amplíen lo que van a recibir. Permitime, esto que no están recibiendo es porque el Estado Nacional o el Estado Provincial mete en mano o porque hay una economía que se achicó y se recauda menos. O sea, esto es eso. Lo segundo, la lógica, o sea, no hay consumo, sabemos que el IVA es un impuesto fundamental para contribuir a esa coparticipación. También hay cuestiones que tienen que ver con esto, con el Estado Nacional, cuestiones o medidas que ha hecho que han perjudicado a las provincias y por lógica a las municipalidades. Por ejemplo, la importación de determinados productos no llevan IVA. Y el IVA, vuelvo a repetir, es un impuesto que favorece la coparticipación. Entonces hay cuestiones vinculadas, pero bueno, tiene que ver con esto, con la contracción de la economía, la recesión de la economía genera que no haya consumo, por lógica la gente no paga impuestos y por lógica se ingresan menos recursos a los municipios. Y lo otro que demandan los gobernadores es el tema nacional. Perdón. Quiero aclarar con esto, quiero ser claro con esto. Sí. La coparticipación nacional. La provincial se ha mantenido dentro de los estándares del presupuesto. Pero Te escuché bien, me dijiste que en lo que va del año ustedes un 45% vienen ejecutando de lo que estaba previsto. Claro, la lógica sería el 50%. O sea, vos te dices, te vamos a dar 10 a junio, que es el sexto mes, tendría que ser 5, para cumplir con lo que te dijeron en septiembre. Sí, sí, pero el presupuesto es presupuesto también. Que el presupuesto es presupuesto también. Uno presupone que... No, obviamente. Lo que sí está en discusión política es una estimación. Es un piso. Un piso y una estimación. Ya después del piso tenés. Bueno, sí. Pero de todos modos, en términos políticos, porque esto es meramente económico, se puede dar que... Ojalá se dé que haya una reactivación en el último tramo del año y se recupere el terreno perdido. Pero digo, en términos políticos, lo que sí está en discusión es que el Estado Nacional ha decidido eso, no sé si ahogar las preguntas, eso es una interpretación que usted hace, sí. Pero digo, ha decidido esos recursos adicionales que daba a las provincias y a su vez a los municipios recortarlos. Sí, obviamente. A ver. Yo lo que digo de ahogar a las provincias es por la lógica de... El Estado recauda 10 pesos. ¿De dónde los recauda el Estado?
de las provincias. O sea, que es clara la Constitución Nacional, las provincias son preexistentes al Estado Nacional. Sin embargo, a la hora de la repartija, no se da, no se da de esa forma. O sea, si bien hay una ley que garantiza una coparticipación para cada una de las provincias, también hay otros recursos que el Estado Nacional le debe girar a las provincias. Llámese, por ejemplo, el FONID, que era el Fondo de Incentivo Docente. Eso lo dejó de girar el Estado. Llámese el transporte, que solamente creo que hasta ahora lo sigue otorgando en Capital y en AMBA, una visión centralista como siempre, y no en el resto. Por ejemplo, en Paraná, Concepción del Uruguay, ciudades importantes de acá de Entre Ríos que necesitan el transporte urbano para los trabajadores y en otras provincias también. Entonces, la poda de recursos no ha sido solamente por una baja de la coparticipación propia de la caída de los impuestos y de todo eso, sino ha hecho plata que el Estado comúnmente destinaba a las provincias, llámese programas de salud, programas de asistencia social, programas de obra pública. La obra pública, el Estado de la Ruta. El Estado de la Ruta se tiene que hacer cargo del Estado Nacional y por la cual les cobra un impuesto a cada uno de nosotros. El impuesto a los combustibles, que ahora los gobernadores piden que se coparticipe. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con una... A ver, hay cuestiones de fondo que se deben discutir independientemente de la política, que tiene que ver que hay un Estado que no se está preocupando por las provincias y que no garantiza los recursos que son de las provincias. Ahora, con relación al Estado presente, también hemos tenido durante muchísimos años muchas deficiencias, porque la frazada siempre fue corta, solo que en algún momento se decidió para financiar al Estado, o dice el gobierno, o emitir o generar deuda. Y lo que plantean es que el Estado se achique, reduzca gastos, es decir, ¿cómo hizo NIS en la administración de Villa Mantero, que tiene en lo que va del año un 45% de los ingresos que se suponía iba a tener para subsistir y no implosionar como administración del pueblo de Villa Mantero? Y esto aplica para cada intendente en cada localidad y para cada gobierno provincial a lo largo y ancho del país. ¿Qué se hizo? Bueno, en realidad, desde ya que esto nos genera un problema. Y los problemas recaen en las demoras de los pagos de los proveedores, por ejemplo, que lo entienden y nos acompañan, pero hay demoras igual. Ha habido demoras en el pago de los sueldos, sobre todo en los funcionarios, en el caso mío, o en el caso de la vicepresidenta municipal, o en el caso de los concejales. También nosotros, cuestiones que atendíamos, que tiene que ver con la cuestión social y la cuestión de salud, también tenemos dificultades, tratamos de llegar, pero no llegamos de la misma manera que la que veníamos llegando. Porque volvemos a lo mismo, no solamente hay un descuido porque hay caída de recursos, sino también hay un descuido porque el Estado Nacional dejó de hacerse cargo de cosas que, independientemente de eso, indefectiblemente el Estado Municipal se hace cargo. NIS, ¿hubo motosierra, no hubo bisturí? Fue bastante arbitrario la motosierra, porque fueron para algunos sectores y para otros no. O sea, yo lo que planteo es esto. Discutamos el rol del Estado en la sociedad, ¿no? Y podemos decir que el Estado, un Estado grande es un Estado ineficiente y tenemos que buscar la forma de achicarlo y es indefectible que necesitamos gobernar con equilibrio fiscal. Es un error de los gobiernos anteriores. Voy a hablar del gobierno peronista, de no entender que se gobierna con equilibrio fiscal. Ahora bien, si vamos a hablar de equilibrio fiscal y vamos a sacar el impuesto a los bienes personales y no le damos un aumento a un jubilado, estamos equivocados. ¿Se entiende? Cuando hablamos de las retenciones al campo. Cuando habla un peronista del campo parece que lo vemos como enemigo, pero no. Pero lo que pasa es que tenemos que ver a qué sector del campo nosotros vamos a cobrarle y a qué sector no. Uno no puede hacer la retención a un productor que tiene 300, 400, 500 hectáreas.
que vive con la diaria, que está preocupado porque le vaya bien la cosecha, que tiene que cubrir en la cooperativa los fertilizantes, la semilla, el combustible, que le aumentan el combustible. No hay que ir con retención sobre esa gente. Hay que ir sobre los pools de siembra que vienen de Rosario, que precisamente le están quitando pools de siembra de dudosa procedencia, que vienen y le quitan la posibilidad de arrendar a este productor. ¿Qué hacemos con las rutas provinciales? Las nacionales está el gobierno decidido a que van a ser con peaje y van a concretarse con intervención estrictamente privada, como ocurre en otros países. Pero las provinciales, nosotros tenemos rutas, la nuestra, 39, usted lo utiliza a diario, pero recién habrá apreciado el deterioro agudo que tiene. Yo creo que nos tenemos que dejar de joder, sentarnos a charlar en la Cámara de Legisladores, senadores y diputados de la provincia que obedecen a todos los partidos y proponer 3 o 4 ideas concretas acerca de dónde vamos a obtener los recursos y hacer un programa no de acá a 2 años que esté Frigerio o 6 o lo que se vaya a quedar o lo que se haya estado Bordeo o el que vaya a seguir. Y generar con el tema de las rutas y sobre todo los caminos rurales, que son caminos de la producción, que es lo que garantiza no solamente trabajo, sino también que el Estado cobre recursos o que el Estado cobre impuestos, dejarse de joder y hacer una política pública seria que le dé previsibilidad a las empresas, a que viene a invertir, al trabajador y garantizar que en un espacio de un año, haciendo baches, tapando baches, digamos, tapando agujeros. Sí, sí. Si una política pública de acá a 5, 6, 7, 8 años, de garantizar de que cada uno de los entrerrianos tenga caminos accesibles. Ahora, permitime, la urgencia del político, ¿se permite pensar eso? Porque da la sensación como que están siempre pensando en la elección. Y Sí, tenemos elecciones cada 2 años, aparte. No hay paz. Yo creo que más que la urgencia del político es el egoísmo del político. De pensar de que es el dueño de la razón y de entender de que todo lo que soluciona o todo lo que hace es bueno y viene el otro a los 4 años y deja de considerar que lo que hizo el anterior es bueno y lo cambia y es imposible cambiar la metodología cada 4 años. A ver, yo particularmente de la cuestión de la ruta no puedo hablar. Si yo era uno de los intendentes que iba a hablar con Vialidad hace 4 años y le pedía por favor que arreglen la 39. La 39 sí es ruta, pero no es un problema de este gobierno. Pero bueno, tal vez no fue un problema del gobierno anterior, es un problema de años y años y años de desidia y de tampoco ponerse de acuerdo, porque el que arregle la ruta no la va a arreglar en 1 año, ni en 2, ni en 3. Además que la cuestión de la ruta tiene que ver, hay un debate mucho más profundo, es decir, si tenemos una ruta nueva, y eso es un problema de todos los entrerrianos, garantizar que se cuide. Bien. Porque si yo tengo después 5 o 6 productores acaudalados que salen con 50.000 kilos del pueblo para movilizar a los frigoríficos, a las fábricas de alimentos balanceados, con 50.000 kilos, ¿de qué me sirve lo que estamos charlando hoy? Ahora, permitime, vamos a hablar del problema de los caminos, de las calles no consolidadas de los pueblos, que es un problema también de larga data. A mí me resulta increíble, lo conversaba los otros días al finalizar una sesión del Consejo Deliberante acá en Basa Bilbaso, donde hubo críticas por el estado que tienen algunas calles que no tienen pavimento, no tienen asfalto en la localidad, de que todavía no han podido lograr, pese a algunas conversaciones e intentos, pero hasta hoy fallidas o sin resultados, de que se pueda traer en conjunto municipios de la zona, por ejemplo, a Basa Bilbaso, como nudo ferroviario, un tren con 18 vagones de un material que hoy lo traen de a un camión por día, sí, cuando necesitan para una cuadra 10 camiones. Sí. Es decir, siempre la frazada es corta. ¿Por qué pasa eso? Sí, bueno, eso también en su momento lo habíamos planteado y hubiese sido. Y ojalá, qué sé yo, no depende de nosotros tampoco.
pero no lo estoy es algo culpando, insólito. no los estoy culpando. No, pero a ver. Pero sé que hasta haciendo distintos signos políticos han estado charlando para ver si podían unificar criterios y no consiguen algo que me parecería básico, elemental. Totalmente. Traen un tren, por ejemplo, de Yerbá hasta Basavilbaso y Mantero, en vez de ir hasta Yerbá, viene a Basavilbaso. Totalmente, tenés toda la razón. Tenés toda la razón, es un poco, a ver, es un poco más complicado, pero también tiene que ver con esta cuestión burocrática y con esta cuestión irracional de que un día hizo que nosotros en Entre Ríos dejamos de tener el ferrocarril. Porque, sinceramente, esta cuestión de traer material hoy en día ir a buscar un camión a Puerto Yerbá, digo a Puerto Yerbá porque es donde están las mejores canteras, es imposible. Además que con un camión no haces nada, o sea, con un equipo no haces nada, o sea, medianamente tienes que echar 2 o 3 equipos para generar una buena calle. Y es ya te diría orgullo arreglar una calle con ripio. Pero lo que nosotros podríamos hacer con 3 camiones, ¿sabes lo que podríamos hacer con un tren? Y lo que le serviría a Mantero, bueno, ni hablar a Basavilbaso, a todas las comunas que tienen un problema gravísimo con la cuestión de los caminos. Perdón, pero sería también trabajo para el ferrocarril, digo, porque no sé si abunda la carga por el ferrocarril en el estado que está el ferrocarril, pero digo, se estaría dando una mano también desde una empresa que bastante no cuida el lugar donde está, porque si no fuese por, no dudo que en Villa Mantero debe pasar exactamente lo mismo, si no fuese por la administración acá en Basavilbaso, que el intendente corta un poco el pasto, acomoda los pasos a niveles, estamos a la buena de Dios, estamos a la buena de Dios. Ahora, eso sí, hay sectores del ferrocarril que son sumamente reglamentaristas, ¿viste? No vayas a querer cortar un yuyo arriba de un paso a nivel que te cae la jefatura. Ahora, también es feo porque, o sea, yo te escucho a vos decir esto, que es una muy buena idea. En su momento la habíamos charlado muy por arriba también. Fue más una cuestión utópica que otra cosa. Pero no nos quedemos en eso, porque si yo vengo como dirigente político a decir, sí, es buena idea, pero bueno, no. Pero bueno no existe. Ojalá que este programa lo estén escuchando. Seguramente los otros intendentes no van a tener ningún tipo de problema, porque al contrario. Porque no lo han logrado los municipios, pero lo logró una empresa privada que trae a una localidad vecina material calcáreo para su emprendimiento, que me parece bárbaro. Sí. Me parece bárbaro. Es decir, Baso tiene una cooperativa agrícola, yo siempre me lo planteaba esto con tono muy crítico, digo, ¿qué hemos hecho mal cruzando la calle y no podía cargar con el ferrocarril? Y vino una empresa multinacional y hasta desviaron la vía central para poner un acopio. Es decir, inentendible. Pero bueno, serán de esas cuestiones que nos pasan. ¿Qué pasa con el peronismo? ¿Intento fallido de elección interna? Exactamente, ese fue el título. Sí, yo voy a hablar del caso particular de que a partir de octubre del 2023, noviembre del 2023, después de las elecciones que lamentablemente nos tocó perder, empezamos a reunirnos con un grupo de intendentes mal apodados los sub-40, los sub-40, o por lo menos yo no me considero sub-40 porque tengo 44, pero había otros que tenían esa edad, y nos empezamos a juntar, pero simplemente con la idea, viste, más allá de la cuestión política, creo que tenemos que volver a enamorar a la gente y tenemos que hablar más de Entre Ríos, ¿viste? Y de proponer un modelo económico, político, social, educativo, y bueno, y cuánto sustantivo le queramos poner a la oración, pero que tenga que ver con nuestra provincia. Hay cuestiones insolayables en nuestra provincia y errores que se vienen cometiendo desde hace muchísimo tiempo, que nos hacen tener una dependencia casi exclusiva con Buenos Aires, que estamos más preocupados porque nos cierren el puente de Zárate que con lo que pasa en la provincia. Y esto es un error nuestro, de los dirigentes. Entonces, a partir de ahí, establecer una idea o un nuevo paradigma. Y bueno, trabajamos en eso, charlamos, nos reunimos, nos juntamos y queríamos plantear la posibilidad
de proponer esto en la legislativa. Pero bueno, no se pudo, no hubo internas en el peronismo. Después podemos decir un montón de cosas, de que estaban mal hechos los papeles, de que no daba la posibilidad, de un montón de cuestiones que yo en eso ni siquiera voy a opinar. Porque del mismo modo que digo que no se pudo haber divisiones, que no pudo haber internas, también digo de que uno obedece al Partido Justicialista y uno va a hacer todo lo posible para que la fórmula Val Michel, encabezando la lista de diputados y senadores, gane estas elecciones. Entonces, como digo una cosa, digo la otra. ¿Vas a militar entonces el voto de ellos? Sí, obviamente, es una obligación moral. El peronismo dice que hay que lavar los trapitos en casa. Pero también cuando se producen derrotas electorales, muchas de esas cuestiones se ventilan. Vos estás ventilando de que acá hubo cuestiones formales que los dejaron afuera de la discusión de lo básico, que es que los partidos tengan una interna o diriman sus candidatos en un proceso que no es justamente el que se da en el justicialismo. Sí. ¿Y cómo se da de que sea Val y Michel y Val los candidatos? ¿Quiénes los pusieron a ellos? Bueno, a ver. Porque hablaste de Buenos Aires, no sé si yo estoy confundido, que vino la designación vino de Buenos Aires. No, yo decía que nosotros teníamos un modelo de provincia que se fijaba, estaba más preocupada porque no le cierren el puente de Zárate, porque tenemos un vínculo estrecho en un montón de cuestiones con Buenos Aires, más que preocupado por lo que pasa adentro, ¿no? Bien. A eso me refería. No. Sí, soy partidario de que siempre Buenos Aires tiene que ver en la elección de los candidatos. Siempre tuvo que ver y tiene que ver, y en la medida que los dirigentes no construyan otra cosa, va a seguir teniendo que ver. ¿Y crees que en el electorado... El peronismo es el movimiento. Más allá del Partido Justicialista, que forma parte de ese movimiento, el peronismo es un movimiento. Por la producción, por el trabajo, y eso es lo que nos debe enorgullecer a todos nosotros. Después los dirigentes somos otra cosa. Y lamentablemente los dirigentes peronistas en el último tiempo se han dedicado a escribir con la mano y a borrar con el codo. ¿Estás enojado? No. Me parece que toqué justito el ni enojado. No estoy sin querer enojado queriendo. Yo soy un personaje así de chiquito de esta historia. Yo lo que digo es que nosotros no podemos estar todo el tiempo hablando. Y vieron lo que nos pasó en 2023, y vieron. Y cuando tenemos oportunidad de hacer algo no hacemos absolutamente nada. Si no, llamémonos silencio, como yo lo que te acabo de decir. Tengo la obligación moral de militar esta lista, lo voy a hacer, estoy convencido. Considero que Michel es un cuadro político, considero que Val también. Está la compañera María Elena Marcay, Departamento de Uruguay, y yo me quedo ahí. Pero durante 1 año y medio escuchamos a todos decir que el dedo, que esto, que lo otro, que no cometamos los mismos errores. Y bueno, o sea, yo hablo puertas para adentro, imagino lo que es sentir el vecino, el que está en la diaria, el que alguna vez confió en los dirigentes peronistas, escuchar eso. Nis, los sub 40, permitime que te haga un mimo porque viniste de Mantero hasta acá, voy a creer que tenés 40 o 39. Los sub 40 que integraban ese movimiento PAR, que creo que debe seguir existiendo, aunque ahora alineado a la fórmula, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, el binomio Michel-Val. Sí. Mayoritariamente está integrado por dirigentes que terminan su mandato dentro de 1 año y medio, 2. La mayoría, sí. La mayoría bueno, apuesta al peronismo por dirigentes que han pasado en la función durante bastante tiempo y han tenido varias oportunidades. Sí, obviamente. Todos tienen realidades diferentes, Silvio. A ver, nosotros en su momento, cuando no era movimiento, el encuentro se llamaba Presente y Futuro. Y en realidad el nombre Sub 40 fue puesto por algunos medios de comunicación para bajar el precio, ¿viste? No un elogio.
No, porque en realidad el hecho de decir sub-40 venían 3 o 4 gurises a querer a romper la estructura. Y no pasaba por eso, sino simplemente a buscar caminos de consenso para los que queremos todo. Y que lamentablemente no podemos conseguir. Pero bueno, después ahí tenés, por ejemplo, estaba el compañero intendente de Federación, que ha hecho y que sigue haciendo una gran gestión, lo mismo que el compañero de San José, el compañero de Feliciano, compañero de Pueblo Lievi, de acá del departamento de Uruguay, el compañero de Santa Anita, de San Justo, del pronunciamiento, el compañero de la aldea San Antonio, pero todos con realidades diferentes. O sea, no es la misma realidad que de San José, donde creo que San José garantiza que el peronismo todavía tenga esperanza en el departamento Colón, o en el caso de compañero de Federación, porque tenés Federación, pero después tenés Chajarí, que nos matan a palo los votos. Entonces, por lo menos en Federación tenés en Feliciano, que el peronismo en la última elección fue el único lugar que no perdió, en el 2021 me refiero. ¿Sabés que hay muchos que interpretan que el peronismo vive de la nostalgia de haber sido y ya no ser? Es que todo se va modificando. La política también se va modificando. Pero, a ver si me logro explicar. Vuelvo un poco a lo mismo. Una cuestión tiene que ver con el peronismo. Uno llega al gobierno y dice, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a tratar de garantizar la justicia social, voy a garantizar oportunidades para el trabajo, voy a garantizar que la gente pueda producir, voy a garantizar la industria. Y eso son todos lemas del peronismo. El tema es que después los dirigentes peronistas, cuando lleguen al gobierno, hagan otra cosa. Pero yo creo que la idea no se puede perder. Te agradezco mucho la visita. El momento de discutir candidaturas y demás ya se terminó. Ahora Sí, el elector va a decidir en octubre quiénes quieren que estén en el Congreso de la Nación. Y se abrirá después otra instancia en donde la cuestión va a pasar a ser una más personal en el caso suyo. Porque imagino que usted debe estar pensando qué va a pasar el día después. El día después de... No, a usted se le va a terminar el mandato. A usted, Sí, a Juan Amabet, hay unos cuantos, sub 40. Ese lamentablemente, no voy a ser hipócrita de que no pienso lo que va a pasar después de diciembre del 2027. Tampoco sí me considero que tengo los pies en la tierra y sé lo que indefectiblemente va a pasar, pero eso es un error de los dirigentes políticos de pensar de que siempre se puede vivir de la política. En algún momento tenemos fecha de caducidad, hay muchos que ya la tuvieron que haber tenido y no la tuvieron, y otros que la vamos a tener indefectiblemente en algún momento, porque esto es así. Esto es así, la política no es solamente estar por estar, es estar para proponer, para hacer, para gestionar, y eso lleva un tiempo que en algún momento se termina. ¿El sistema no está preparado para la alternancia? No, yo creo que no. No, además no es saludable tampoco. Vos sabés que no. Diría Cristina, vos sabés que no. No sé. Cuando el hijo no apareció. ¿Vos qué tenés para decir de Cristina? Porque es la presidenta de tu partido. No, obviamente. No quería incomodarte con esto, pero me la traes a la cancha y te tengo que preguntar. Mi posición con Cristina es un poco, ¿cómo se puede decir? Ambigua, no me salía el término. Pero si vamos a hablar de la cuestión pura y exclusivamente de la detención y de la condena, considero que es totalmente injusta. ¿La considerás inocente? Sí, de la cuestión es así. Además que no lo digo yo, lo dicen constitucionalistas conocidos.